Bueno, muy buenos días. Creo que allí ya está transmitiendo, si no me equivoco. Espero en el Señor de que hayan podido tener un muy buen fin de semana y que hayan podido también tener una buena noche, un buen descanso. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar compartiendo este tiempo juntos, ¿no? De poder tener estos devocionales. Y espero en el Señor que el tema que vamos a estar arrancando esta semana pueda ser realmente también de bendición a sus vidas, ¿sí? Vamos a estar viendo, si Dios lo permite, ¿verdad? Y si no viene antes, ¿sí? A lo largo de esta semana, algunas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tal vez hace unos 7, 8 meses atrás, tal vez más o menos, no importa eso, estuvimos viendo acerca de algunas parábolas. Eh, si la memoria no me falla, creo que vimos acerca de la parábola del buen samaritano, de la oveja perdida, la parábola del sembrador, y no recuerdo cuál otras más, creo que también la de los talentos, y no recuerdo cuál otra más, ¿sí? Eh, y esta semana vamos a estar tratando de poder ir estudiando algunas otras más. Vamos a ver hoy algo más bien, más que nada, en cuanto a introducción, ¿sí? Eh, y después, si Dios lo permite, a lo largo de estos días, vamos a estar estudiando un poquito más de otros temas, ¿verdad? Saludamos allí a nuestra hermana Angélica, a Silvita también, y a los que se vayan conectando. Damos gracias al Señor por ustedes y por acompañarnos en cada mañana, ¿sí? Muy bien, vamos a escuchar una canción, después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Amén, amén. Y ese es el sentido por el cual nos juntamos cada mañana, ¿verdad? Con el deseo de poder conocer un poquito más de su palabra, para poder amarle a Él y poder seguirle a Él y servirle a nuestro Señor. Querido Dios y Padre Celestial, estamos tan agradecidos, bendito Dios, por lo que es, Señor, la salvación que tenemos en ti. Y gracias, bendito Dios, también por lo que ha sido este fin de semana, el poder compartir con los hermanos. Gracias también por lo que fue el poder
tener este tiempo también de agasajar a nuestros abuelos. Y Padre, rogamos por la vida de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, las dolencias, las necesidades que están teniendo. Rogamos para que seas tú usándonos, Señor, también como pueblo tuyo, para poder honrarles y cuidarles, Señor. Y Padre, gracias ahora por darnos la oportunidad de tener este tiempo, estos devocionales, Señor, tener estos medios. Rogamos, Dios, por cada uno de los hermanos y hermanas que se conectan cada mañana, Señor, y también por aquellos que lo escuchan a lo largo del día, Señor. Que seas tú, Señor, enseñándonos, desafiándonos, porque queremos conocerte más, amarte más, seguirte y servirte más. Padre, gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Saben, cuando uno se acerca, vamos a decir, a la Escritura, a la palabra de Dios, tiene que, cuando nos acercamos, por ejemplo, como ahora en esta mañana, a estudiar, ¿verdad? O a poder tener este tiempo con el Señor, obviamente tiene que ser con el objetivo y el anhelo de nuestro corazón de poder conocerle más a nuestro Señor, ¿verdad? Pero también con el anhelo de poder poner en práctica. Obviamente, si lo amamos sinceramente, genuinamente, vamos a buscar vivir para Él, ¿verdad? El que me ama guarda mis mandamientos. Pero ponerlo en práctica no solamente es en el hecho de lo vivo, sino que también lo transmito, ¿verdad? Hay diferentes tipos de maneras de estudiar la palabra y de enseñarla, ¿verdad? O sea, a la hora de acercarme a poder comprenderla, a poder entenderla, también debo tener ese sentido de, bueno, busco transmitirla a otros, ¿sí? Busco compartirla con otros. Por ejemplo, hay gente que cuando va a estudiar la escritura utiliza diferentes tipos de métodos. Por ejemplo, está el método inductivo o deductivo, ¿verdad? Donde se estudian, vamos a decir así, hechos particulares, ¿verdad? Y se busca todo un proceso de, bueno, de lo que es la observación, después lo que es la interpretación y la aplicación, ¿verdad? Hay otros que lo hacen con un método más analítico, donde buscan desmenuzar o descomponer todo, ¿verdad? Lo que es la estructura del pasaje o de un texto y llevarlo hasta poder llegar, vamos a decir así, a la médula o a la enseñanza principal, ¿verdad? Y se van haciendo preguntas como qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, quién, a quién, ¿verdad? Y diferentes. Otros utilizan el método sintético, que generalmente es, ¿viste? Cuando, por ejemplo, si tenés una Biblia de estudio y vos vas al principio, ya sea de las cartas o de los libros, ¿verdad? Y vas a ver allí como toda una especie de resumen, ¿verdad? Es donde buscas tener, vamos a decir así, un cuadro o una comprensión general, ¿verdad? Pero completo de todo lo que es la enseñanza que hay en esa carta o en ese libro. Por ejemplo, ayer tuvimos un pastor invitado, el pastor Mario Chilis, compartiendo la palabra de Dios con nosotros aquí en la iglesia, y ese fue el estilo de enseñanza, ¿verdad? Con el libro de Miqueas, ¿sí? O sea, buscás lo que es el tema central, ¿verdad? Del autor, todo cómo se va desenvolviendo el tema, ¿verdad? Puntos principales y luego terminás haciendo una conclusión, ¿verdad? Un desafío. Después están, por ejemplo, también un estilo de enseñanza o de estudio que es más tipológico, ¿verdad? La Biblia utiliza diferentes tipos, ¿verdad? Para poder comparar o para poder dar una enseñanza generalmente hacia futuro, ¿verdad? Por ejemplo, a veces tiene que ver con personas, a veces tiene que ver con instituciones, por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad? Un tipo de lo que es la relación de Cristo con su iglesia, ¿sí?
o de oficios, o de acontecimientos que van a suceder. Hay muchos tipos que apuntan específicamente a lo que es la persona de Cristo, ¿verdad? O a veces tiene que ver con situaciones, por ejemplo, el arca de Noé. Es un tipo, ¿verdad?, de lo que es la salvación que tenemos en Cristo, o lo que es el diluvio. En Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, habla acerca de cómo es un tipo del bautismo, ¿verdad? O la roca en el desierto, ¿se acuerdan? Es un tipo de Jesucristo. O lo que es la Pascua, allí en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Es un tipo, ¿verdad? Y hoy nosotros sabemos que Cristo es nuestra Pascua. O el tabernáculo. Casi todo lo del tabernáculo, desde el tabernáculo y casi todas las cosas que están dentro del tabernáculo tienen que ver con un tipo, o sea, con una enseñanza que apunta hacia Jesucristo, ¿verdad? Y es precioso poder entenderlo y estudiarlo. Pero vamos a decir así, nosotros generalmente en los devocionales utilizamos un método más temático, ¿verdad? A veces puede ser como biografía, ¿verdad? O tomar personajes, como lo hemos hecho con las mujeres de la Biblia, o como lo hicimos hace unos días atrás con respecto a los colaboradores de Dios, y fuimos tomando diferentes personajes bíblicos para ir aprendiendo de ellos, ¿verdad? A veces son acerca de eventos históricos, que se toma, viste, por ejemplo, se estudia acerca del diluvio, o ponerle el ejemplo, no sé, la caída de la Torre de Babel, o acerca de lo que fue el enfrentamiento de David y Goliat, o sea, eventos históricos para poder sacar también una enseñanza. A veces tiene que ver con profecía. De hecho, me han preguntado cuándo vamos a poder tomar en los devocionales temas que tengan que ver con escatología, con profecía. Bueno, es todo un tema, no es así nomás, ¿verdad? Hay que dedicar tiempo realmente, es importante. De hecho, casi un tercio de la escritura de la palabra de Dios, de la Biblia, tiene que ver con profecía, algunas ya cumplidas y otras a cumplirse. Y sé que allí en la profecía Dios nos declara su voluntad, lo que son sus planes, ¿verdad? Y es importante estar claro en qué tiempo estamos realmente, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos que dicen que la vacuna es la marca de la bestia. No, no, no tiene nada que ver, no estamos en el tiempo escatológico, pero ya vamos a ver si dedicamos algún día. Y nosotros, vamos a decir así, a la hora de estudiar los devocionales, hacemos también un tipo temático, ¿verdad? Los temas que vamos a tocar esta semana o tal vez estas dos próximas semanas tienen que ver con las parábolas, ¿sí? Vamos a estar estudiando temas específicos. Alguna gente está en contra de eso, pero de hecho, vamos a decir así, cuando vos vas a un instituto bíblico, la gran mayoría de las materias tienen que ver con algo temático. Por ejemplo, cuando estudias teología, estás agarrando, vamos a decir así, si bien es a grosso modo, pero estás tomando temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la persona de Dios o que tienen que ver con la forma de Dios de relacionarse con el hombre. Por ejemplo, cuando estudias acerca de Dios, podés estudiarlo a través de teología propia, o de cristología, o de neumatología, y eso tiene que ver con las tres personas de la Trinidad. Podés estudiar bibliología, como hemos tenido en el Centro de Entrenamiento Bíblico con el pastor Carter, o no sé, este año, en octubre, por ejemplo, yo voy a estar enseñando soterología, que tiene que ver con todo lo que es la doctrina, la enseñanza de la salvación, ¿sí? O escatología, que mencionábamos recién, que tiene que ver todo con los eventos futuros, profecía, o como tuvimos con el pastor Ramón Pop el año pasado, eclesiología, todo lo que la Biblia nos enseña acerca de un tema que en este caso tiene que ver con la iglesia. O sea que el poder tomar temas para tener un devocional no es algo antibíblico, aunque muchos
busquen a veces condenar este estilo de enseñanza, ¿verdad? O de acercarnos a la Escritura. Ahora, Jesucristo enseñó de diferentes maneras. Por ejemplo, les voy a leer un pasaje en Mateo, capítulo 7. Jesucristo utilizó diferentes formas de enseñanzas, ¿sí? Por ejemplo, Jesucristo enseñó, no sé, a través de diálogos, ¿verdad? Con la mujer samaritana empezó pidiendo agua y a través de ese diálogo tornó la conversación hacia algo espiritual. O con Marta, ¿verdad? Cuando Marta, afanada y turbada está, o con el ladrón de la cruz, ¿verdad? O sea, lo hizo a través de diálogos, lo hizo a través de conferencias, por ejemplo, podríamos decirlo, conferencias, cuando tomó el Sermón del Monte. Es impresionante el despliegue de enseñanza que hay en el Sermón del Monte. Tal vez algún día podríamos tomar en alguna oportunidad toda una semana para ver acerca del Sermón del Monte. O por ejemplo cuando enseñaba en el templo, cuando enseñaba a través de preguntas y respuestas, ¿verdad? Bueno, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿O quién dicen que...? O cuando lo agarra Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de estilos de enseñanza. El Señor Jesucristo lo hizo también a través de la narración de parábolas, ¿verdad? Lo cierto es que siempre la enseñanza de Cristo tuvo que ver con ser claro, con ser práctico, con buscar aprovechar las oportunidades y creo yo también con respetar, vamos a decir, las etapas de crecimiento también de la gente que le seguía y que le escuchaba. Pero allí en Mateo capítulo 7, dice en el versículo 28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando terminó Jesús de enseñar estas palabras, ¿sí? Se admiraba de su doctrina. Tal vez podríamos decir que cuando habla acerca de doctrina, obviamente tiene que ver con enseñanza, pero puede ser, bueno, se admiraba del contenido de la enseñanza o también del método que utilizaba para enseñar, porque a veces era tan práctico, a veces no, Jesucristo era tan práctico para enseñar. Y, por ejemplo, a la hora de responder, hacerlo con una autoridad, una tranquilidad, una paz, ¿verdad? Y a la misma vez utilizando, como les decía muchas veces, las preguntas para poder ver hasta qué punto ellos comprendían lo que estaban escuchando o hasta qué punto también había un compromiso, por ejemplo, con esto de me amas, ¿verdad? Lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad, obviamente por ser Dios, porque ya el hecho de ser Dios le daba, vamos a decir, una autoridad que no tiene ningún otro ser humano, pero podríamos decir también enseñaba con convicción, tenía buena retórica también, pero ciertamente creo que tenía que ver también con que él vivía lo que enseñaba, ¿sí? Y creo que una de las cosas que tenemos que entender, la palabra de Dios tiene autoridad sobre sí misma, ¿sí? Ella es la palabra de Dios y tiene autoridad sobre sí misma porque de quién proviene. Pero cuando enseñamos, el vivir lo que enseñamos, el ser de ejemplo, ciertamente eso le da un plus. Y dice, no como los escribas, o no como los fariseos también, que ponían cargas, dice, sobre el pueblo, las cuales ellos no estaban dispuestos ni siquiera a tocarlas con un dedo. Pero nuestro Señor Jesucristo enseñó a través de parábolas. Hay alrededor de unas 37 parábolas, ¿verdad? Que algunas ya las hemos visto y tal vez esta semana o estos días vamos a estar viendo otras, pero por ejemplo, están las parábolas de los dos cimientos o los dos fundamentos, la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza,
la levadura, ¿verdad? Escondida, que lleva a leudar toda la masa, la del tesoro, la de la perla de gran precio, la de la mujer que se le pierde la moneda, ¿verdad? Y empieza a barrer, la gran barrendera, ¿no? La moneda perdida, ¿verdad? El buen samaritano, el amigo que llega ahí a medianoche, la oveja perdida, el juez injusto, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, aunque algunos dicen que al utilizar nombres propios esa no es una parábola, pero sí tenemos la palabra del rico necio, ¿verdad? Que ¿se acuerdan? Él dice, bueno, ya ahora me puedo echar y esta noche vienen por tu alma. Los ladrones malvados, ¿verdad? Que tenían el cuidado de aquella viña o de aquel campo, el fariseo y el publicano, la parábola de los talentos, el siervo, ¿verdad? Que, eh, que no perdona, se acuerdan al otro que le debía a él, las 10 vírgenes, eh, las bodas, ¿sí? El rey y la boda de su hijo, ¿verdad? El vino nuevo en odres viejos, no sé, los obreros que son llamados, ¿verdad? Ahí a último momento, la higuera estéril, el padre y los 2 hijos, los 2 deudores que había, ¿verdad? Allí en Lucas 7, esa es interesante porque a la hora de estudiar una parábola, uno lo que debe hacer es respetar lo que es la enseñanza, vamos a decir así, principal o central, ¿sí? Por ejemplo, en esa parábola de los 2 deudores, yo he escuchado algunas veces algunas personas hacer interpretaciones que se van de lo que es la enseñanza principal, caen en alegorizar, que eso es uno de los peligros a la hora de acercarnos a las parábolas, ¿verdad? Caer en alegorizar y en hacer que la Biblia apoye tal vez una posición teológica que tengo y no necesariamente lo que Jesucristo estaba queriendo enseñar. Debemos entender, ¿verdad?, de que hay una enseñanza principal, por ejemplo, como con la parábola del juez injusto. Cuando uno empieza, ¿verdad?, a querer agarrar cada uno de los detalles y pierde la enseñanza principal, vamos a decir así, por querer alegorizar cada uno de los detalles de la parábola, puede llegar a caer en enseñanzas que son más bien herejías que más bien traer luz, ¿sí? Traen oscuridad más bien en vez de luz, ¿sí? Por eso las parábolas debemos entender que más bien eran como comparaciones, ¿sí? Jesucristo agarraba una historia o un hecho real o una planta o un animal, el comportamiento, ¿verdad? O una historia que podría haber sido real o no, por ejemplo, como la de el buen samaritano, ¿sí? Y busca dar una enseñanza principal. Por ejemplo, en el buen samaritano, la enseñanza que busca dar es, bueno, ¿quién fue su prójimo? Tal. Bueno, ve y haz tú lo mismo. Y listo. No, no buscó, vamos a decir así, meter un montón de cosas que nada que ver. Una vez, una persona hablando, ¿verdad?, acerca de esa parábola del buen samaritano, ¿verdad?, y buscando interpretar cada cosa, ¿verdad? Bueno, el camino, ¿verdad?, por el que iba la persona que fue robada, ¿verdad?, es el camino de nuestra vida, y los ladrones, ¿verdad?, es Satanás y el pecado, ¿verdad?, y cómo va robándonos en nuestra vida, y el sacerdote y el levita son la ley, y el buen samaritano representa la gracia, y el aceite y el vino es el Espíritu Santo, y el mesón es aquí, es la iglesia, ¿verdad? Y los 2 denarios tienen que ver con el antiguo pacto y el nuevo pacto, y yo te pagaré, tiene que ver con las coronas. No, nada que ver, ¿verdad? Y a veces a la gente le puede llamar la atención, ¿viste? Decir, oh, mirá, qué bueno.
pero hay que tener cuidado, porque cuando uno entra a alegorizar y pierde, vamos a decir así, lo que es la enseñanza principal, la enseñanza central del tema, ¿verdad? Entonces puede llegar a traer oscuridad en vez de luz, ¿sí? Por ejemplo, en la parábola esta de los dos deudores que les mencionaba recién, que aparece allí en Lucas capítulo 7, ¿verdad? La enseñanza principal, ¿verdad? Con los dos deudores y el acreedor que perdona, tiene que ver con la pregunta que le hace el Señor Jesucristo. ¿Cuál de ellos le amará más? Y tiene que ver con, de acuerdo al amor, las respuestas que hay, ¿verdad? Con respecto a Jesucristo. Debemos respetar la enseñanza principal y debemos respetar también la aplicación práctica que hay detrás de cada parábola. A veces el mismo Señor Jesucristo agarra, por ejemplo, alguna parábola como la del sembrador, ¿verdad? Y explica y utiliza interpretación para los diferentes detalles. Pero debemos tener mucho cuidado con nosotros desviarnos y forzar y traer oscuridad en vez de luz. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? He escuchado un montón de interpretaciones, o de la vid verdadera y los pámpanos. He escuchado a personas hablar acerca de la pérdida de salvación desde esa parábola. Así que debemos ser cuidadosos. A lo largo de estos días, tal vez esta semana y la otra, quiero que podamos ver acerca de la parábola de los dos cimientos, del trigo y la cizaña. Vamos a ver acerca del juez injusto, del rico necio, ¿verdad? Que como creyó que ya está, y no teniendo en cuenta lo que es la vida eterna o el futuro, ¿verdad? Y vamos a ver también acerca de la vid verdadera y los pámpanos. Pero algo que me encanta es, dice el Señor Jesucristo, enseñaba como quien tiene autoridad. Y a la hora de acercarnos a la Escritura, quiero que nos quedemos maravillados con la Escritura y maravillados con nuestro Señor Jesucristo, y que podamos disfrutar de Él. Ayer hablábamos con un hermano que él pastoreó por muchos años y me contaba acerca de un estudio que compartió y acerca de una ilustración que utilizó en un estudio de una gallina, ¿verdad? Un hombre que limpia su campo, ¿verdad? Después que levantó la cosecha, le prende fuego al rastrojo que había quedado, y cuando sale al día siguiente a caminar ahí en el campo, ve un bulto negro, dice, y se acerca, lo patea, y de allí salen un montón de pollitos, y resulta que la gallina había cubierto con sus alas a los pollitos en medio de aquel fuego. Ciertamente, dice, la gallina murió calcinada, y hablaba acerca de cómo el amor de Dios, ¿verdad?, dando su vida por nosotros. Y me mencionaba cómo un montón de personas le comentaron acerca de la ilustración. Creo que, si no me equivoco, el pasaje que él había querido compartir es cuando dice acerca de Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirlos como la gallina, los polluelos, ¿verdad? Y a veces podemos llegar a caer en maravillarnos más por alguna ilustración que por la escritura, que por la enseñanza, que por encontrarnos con Cristo en medio de nuestros devocionales y poder enamorarnos o amarle más a Él, buscarle seguir más de cerca y servirle.
Espero que al acercarnos a estas parábolas podamos buscar encontrarle a Él y quedar como estos hermanos, como estas personas, no sé si eran hermanos, que se admiraban por la enseñanza y que entendían que Él tiene autoridad. ¿Sí? Hoy lo vamos a dejar ahí, era simplemente como una introducción hoy, y espero en el Señor que a lo largo de estos días podamos ser desafiados por cada una de las enseñanzas que Él nos quiere dar a través de las parábolas que transmitió en su ministerio terrenal. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por cada una de tus enseñanzas. Y Padre Celestial, no solamente en estos devocionales, sino cada vez que nos acerquemos, Señor, a leer tu palabra, a escuchar de ti, Señor, que pueda ser con el deseo de poder conocerte más, amarte más, poder seguirte más de cerca, poder vivir, Señor, lo que aprendemos, pero también poder transmitirlo a otros. Padre, gracias por estos medios, Señor, y ruego para que a lo largo de estos días, Señor, que vamos a estar viendo estas parábolas, podamos, Señor, en tu gracia, entender claramente cuál es la enseñanza principal y aplicarlo a nuestras vidas. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Dios mediante, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Estamos en contacto y a las órdenes.